poquito, tengo el cuello porque al estar tanto tiempo con la computadora, el tema de la cervical, y bueno, sí, 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 y llega un momento que ya, sí, no, te agarra muy, muy feo el mareo, como ganas de vomitar, y te sentís como flojo, ¿viste? Bueno, así. Ujú. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Por eso yo metí la notebook un poquito más alta y después voy a ver si la puedo poner más alta, porque al estar así, sí, sí, exacto, exacto. Bueno, volvemos entonces. Entonces, repito, hoy lo que vamos a ver es el apunte que les envié el lunes pasado a través de la plataforma que trata sobre las placas de sonido y los componentes de audio asociados a la placa. Entonces, toda placa de sonido va a tener dos componentes fundamentales, que cuáles son un conversor digital analógico y un conversor analógico digital. ¿Por qué? Porque la placa de sonido lo que hace es convertir los sonidos analógicos en formato digital y luego esa información grabada digitalmente, cuando la quiere reproducir, la tiene que volver a convertir en sonidos analógicos, ¿no? Por eso hay dos conversores que trabajan paralelamente prácticamente al mismo tiempo. Bueno, un minuto. Buenas tardes. Bien. Bueno, entonces, repito, todas las placas de sonido hoy en día tienen el conversor analógico digital y un conversor digital analógico. ¿Por qué? Porque necesitan convertir los sonidos analógicos en formato digital cuando lo necesita guardar, almacenar en la computadora y viceversa. Es decir, cuando yo necesito el audio almacenado para reproducirlo, entonces necesito el conversor digital analógico, ¿no? Bien, eso por un lado. Generalmente hoy en día trabajamos con formatos a veces MP3, que ahora lo vamos a analizar, ¿no? Que son formatos comprimidos. Bueno, entonces, recuerden, el conversor digital analógico busca traducir los datos binarios, como por ejemplo de un archivo MP3, para que los parlantes los puedan reproducir, y el conversor analógico digital hace el proceso inverso, es decir, toda la masa de sonido que nosotros podemos mover cuando hablamos a través del micrófono se convierten a través de un electroimán en impulsos eléctricos, esos impulsos eléctricos se convierten en datos binarios que se almacenan en el dispositivo de almacenamiento que nosotros queremos. Bien, acá hay una imagen de cómo una placa de sonido tiene diferentes puertos de entradas y de salidas, ¿no? Esperen que lo habilito. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces fíjense que entre ellos tenemos salida para conectar un equipo de música, o para conectar parlantes, o para conectar algún órgano electrónico. Bueno, distintos tipos de sonidos que podemos manejar en una placa de sonido. Ahora, ¿qué ocurre? Los primeros equipos apenas contaban con un parlante interno, las primeras computadoras. ¿Por qué? Porque en ese entonces solo se usaban las aplicaciones ofimáticas, es decir, Word, Excel, PowerPoint. No se trabajaba mucho con el tema del sonido. Ahora, a medida que empezaron a aparecer los contenidos multimedia, entonces el sonido se empezó a hacer cada vez más importante, más especialmente, ¿no?, para escuchar música, editar a veces películas, grabar audio, ¿no? Los juegos. Entonces, tuvieron que incorporar a las computadoras los sistemas sonoros más elaborados, ¿no? Entre ellos, por supuesto, los parlantes, ¿no? Potenciados, con efectos 3D, ¿sí? Ahí aparecieron todo lo que es home theater, al principio 2.1, después 5.1, 7.1, todo para tener una calidad de sonido mucho mejor, ¿no? Bien, acá van a ver que en esta parte hay un poquito de historia, que las primeras placas de sonido fueron las Sound Blaster, creadas por el laboratorio Creative Lab, ¿sí? Que son las primeras que empezaron a trabajar
con, digamos, los 16 bits. Ahora vamos a analizar un poquito de qué trata esto, ¿no? De 16 bits es la cantidad de niveles sonoros que yo puedo manejar. 2 a la 16 me da 65.350 y pico niveles sonoros diferentes que puedo manejar con esa placa, y para lo que es el oído humano sobra, ¿no? Por eso no se usa hoy tampoco en día 32 bits. Entonces, por lo general, con una placa de sonido de 16 bits, alcance y sobra. Entonces, van a ver que habla un poquito de cómo empezó, y después sí, ahora vamos a ver lo que es las principales características que tiene una placa de sonido. Primero y principal, al principio, las primeras computadoras, todo el procesamiento de información de sonido lo realizaba el microprocesador principal. Hoy en día ya no, es como las placas de video. Cada placa de video tiene su microprocesador propio. Hoy en día las placas de sonido tienen su propio microprocesador. Por eso van a existir, según la calidad que uno busque en manejar en los niveles de sonido, que la placa sea manejada por el propio procesador. Ahí es lo que se conoce como HSP, perdón, usa el procesador propio de la computadora, o DSP, que es cuando se utiliza un procesador propio de la placa de sonido, ¿no? Bueno, por eso, hoy en día todas las placas de sonido tienen su propio procesador. Bien, ahora, ¿cómo se trabaja con los sonidos? Bueno, van a ver que nosotros generalmente el sonido es una señal continua, analógica, pero todo sistema de cómputo digital, ¿no?, trabaja con señales digitales, con ceros y unos, ¿sí?, con señales discretas. Por eso las tarjetas de sonido transforman esa señal continua, como ustedes ven acá, que es como una señal analógica, en discretas, que son estos segmentos, ¿no?, que es lo que toman determinados puntos de la señal continua. ¿Sí? No es que se toman los infinitos valores que tiene la señal, sino que en un intervalo de tiempo se toman determinados valores de esa señal continua. Y esos son los valores discretos. Voy a habilitar. Y entonces, siempre cuando trabajamos con audio, va a haber un muestreo de la señal, ¿sí?, que queremos nosotros transformar de analógica a continua. Entonces, cuanto más muestreo tomemos, o sea, cuanto más muestras, mejor va a ser la calidad del sonido. Fíjense, acá yo estoy tomando intervalos más espaciados, y acá estoy tomando intervalos más juntos. Entonces, los puntos que yo tomo de la señal analógica, ¿sí?, es más cantidad, ¿no? Supongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y acá tomé 1, bueno, la primera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y acá tenemos como 15 o 16 puntos más, ¿no? Entonces, esto va a dar mejor que la señal sea mucho más fiel a la original. Pero ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hace el muestreo? Porque el oído humano tiene una gama de frecuencia audible. No escucha todas las frecuencias que existen en el medio. Entonces, ¿por qué se muestra? Porque se toma esa gama de frecuencia que el oído sí escucha. La otra no tiene sentido. Por eso van a ver ahora cuando veamos por qué surgió el MP3, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos tener una buena calidad de sonido sin necesidad de tener infinitos valores entre dos puntos. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, por eso dice acá que la capacidad de muestreo es uno de los dos factores más importantes que determina la calidad en una placa de sonido. Y ese parámetro se mide en kilohertz. Es decir, lo que es 44,1 kilohertz en los CD estándar, ¿no? El CD estándar que nosotros usamos para grabar música, o que compramos un CD de música de algún conjunto musical que nos gusta, trabaja con 44,1 kilohertz. Y eso se logra con una precisión de 16 bits. Es decir, yo hago 2 a la 16 y me va a dar un rango de 65.536 valores posibles, que para lo que es el oído humano alcanza y sobra, ¿sí? Bueno, ese tamaño de la muestra que nosotros estamos hablando acá, con 16 bits, es lo que determina la calidad del sonido. Fíjense que un CD de audio ocupa
gran cantidad de espacio. 10 minutos requiere 100 megas, ¿sí? Con 10 minutos nosotros estamos requiriendo 100 megas de tamaño de audio. Bueno, todas las placas de sonido domésticas pueden trabajar con esta resolución, de 44,1 kHz. Las que son semiprofesionales a profesionales rondan de 50 kHz a 100 kHz. ¿Sí? Acuérdense que Hertz es de ciclos por segundo, la cantidad de ciclos por segundo que pueden manejar. Entonces, la calidad del sonido, ¿sí? Con 16 bits, como llega a 65.536 niveles de sonido, es una cifra suficiente. O sea, para lo que es el oído humano, utilizar más bits no representa una mejora audible, que voy a decir, bueno, yo voy a escuchar mejor, ¿no? Porque el oído directamente hay una gama de frecuencia que no escucha. Entonces, muchas veces en las placas de sonido, como dice acá, aparecen en el paquete que dice 32 resaltado, pero no se refiere a que trabaja con 32 bits, sino que la placa es de 16 bits. El número 32 se refiere a la cantidad de instrumentos que se le pueden conectar simultáneamente a esa placa de sonido. Por eso se llama polifonía, es decir, cuántos instrumentos esta placa de sonido puede manejar simultáneamente con ese sintetizador interno que tiene la placa. Entonces, y dentro de la calidad de sonido van a ver que hay diferentes tipos de formatos a utilizar, ¿no? Entre ellos está FM, tabla de ondas, modelado físico y síntesis virtual. Y acá les voy a mostrar algo. ¿Qué es FM, AM, PM? ¿No? Son formas de modulación de la señal, que ahora yo les voy a mostrar un PowerPoint para que ustedes entiendan de qué se trata. Acá. Entonces, cuando hablamos de modulación, ¿sí? Cuando hablamos de modulación, ¿qué es la modulación? Es hacer que un parámetro de una onda portadora, que es la que me va a transmitir a mí la información, cambie de valor de acuerdo a la información, ¿sí? Que va a modular esa portadora. Vamos a verlo con una imagen. Fíjense. Vamos a tener primero modulación de señales con portadora analógica y modulación de señales con portadora digitales. Para que lo vean. La portadora, por ejemplo, es una señal, puede ser senoidal, ¿sí? O cosenoidal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta señal va a ser modulada por la información que yo quiero transmitir. Esta es la información que yo quiero transmitir, que puede ser otra onda senoidal o puede ser una onda digital, puede ser una información digital. Entonces tenemos la señal moduladora y la información, y lo que queremos nosotros transmitir, pero ¿qué va a ocurrir? Lo que vamos a transmitir nosotros es una portadora, es una señal senoidal, cosenoidal, que tiene una determinada frecuencia, y eso es lo que transmitimos nosotros, modulada por la información que nosotros queremos transmitir. Fíjense, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos, nosotros queremos transmitir esto, 0100110. Esta es una señal digital, ¿no? En AM, modulación en amplitud. Entonces, ¿qué hago? Estoy modulando la amplitud de la portadora. La portadora originalmente tiene todos sus ciclos del mismo tamaño. Pero como acá tengo un 0, atenúa la amplitud a este nivel. Y un 1 la deja como está. Entonces, con un 0 tengo esta amplitud, con un 1 tengo esta. Entonces tengo 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces yo lo que transmito es esta onda, que es la portadora modulada. Estoy transmitiendo, sí, no. Yo quiero representar esta señal digital, ¿sí? Es lo que yo quiero transmitir, y lo que quiere hacer esta señal es montarse sobre la portadora, porque yo lo que voy a transmitir es esta señal senoidal o cosenoidal a una determinada frecuencia. Entonces, yo lo que hago es que la información me modifique la portadora, y cuando la portadora la recibe el receptor, va a hacer el proceso inverso, va a tomar la portadora que está modulada y la va a demodular, o sea, va a hacer el paso inverso. Entonces, yo represento este 0 con una amplitud menor de la portadora original. La portadora original, esperen que vamos para atrás, ¿ven? ¿Ve? Va a tener todas el mismo tamaño. A ver si tengo otra señal para que la vean. Una señal, esta. Por ejemplo, ¿ven? Acá vamos a tener la señal todo el mismo tamaño, ¿no? La misma amplitud. Bueno, lo que hace esta señal es variar la amplitud.
Cuando está esta onda con menos amplitud, la interpreta como un 0. Cuando está con la amplitud original, lo interpreta como un 1. Entonces yo tengo 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces el receptor cuando recibe esto, dice, este es un 0, este es un 1, 0, 0, 1, 1, 0, y reprodujo la información original. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Pero esto es lo que yo transmito. ¿Sí? Si lo tengo que hacer por onda, por antena, ¿no? Y cuando grabo en un CD, yo grabo en forma digital. Esto digital me representa esta señal, esta onda, que es una onda sonora, ¿sí? Me la representa de esta manera, lo digital. O sea, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 sería esta onda, ¿no? Sería esta onda. Bueno, en un micrófono, vos cuando hablas, estás moviendo una onda sonora, ¿no? Una masa sonora. Esa masa sonora mueve un diafragma. El diafragma está conectado a un electroimán. Entonces, al moverse el diafragma, genera pulsos eléctricos. Esos pulsos eléctricos se convierten en un sistema binario, en señales de ceros y unos. Y eso es lo que se graba. Cuando yo quiero reproducirlo, esas señales de ceros y unos, ¿qué hace? La computadora o un equipo de música toma esas señales de ceros y unos y hace el proceso inverso. Es decir, genera pulsos eléctricos que van a llegar a un parlante, el parlante tiene todo un bobinado, esos impulsos eléctricos hacen que el papel, digamos, lo que sería el diafragma del parlante, se mueva en función de cómo va recibiendo los impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, cuando yo muevo la masa sonora del diafragma, el parlante se mueve de la misma manera que como se mueve el diafragma. El diafragma, dependiendo de cómo se mueve, el parlante también se mueve de la misma forma. Bueno, de esa manera se trabaja, ¿no? Es decir, todo lo que es analógico, que es lo real, lo cotidiano, lo real, se convierte en digital y se trabaja digitalmente. Y después, cuando se necesita volver a pasar a analógico, se lo reconvierte. Bueno, AM, que es esto, tiene el problema de que si se mete un ruido, una señal de ruido, el ruido puede modificar la amplitud. Entonces, supongamos que esta amplitud me la modificó y me la llevó a la altura de los que son equivalentes a cero. Cuando el receptor recibe la señal, recibe una señal con un error de un bit o de varios bits. Entonces, ese es el problema de AM. La AM es un ruido, se mete y modifica la amplitud de la señal portadora. Entonces, entra como información y se reproduce como información. Por eso AM no se usa para lo que es sonido, se usa para lo que es información. En cambio, si nosotros pasamos a lo que es FM, FM lo que hace es no modular la amplitud de la onda, sino la cantidad de ciclos en un periodo. En este, por ejemplo, entró un ciclo, lo interpreto como un 0. En este entró 2 ciclos, eso es un 1. Entonces tengo 0, 0, 1, 1, 0. ¿Se entiende? Es decir, lo que estoy variando es la frecuencia. O sea, el parámetro que va a variar es la frecuencia. ¿Cuántos ciclos de señal entran en un periodo? Por ejemplo, si este periodo es de 100, menos de un segundo, nanosegundo, bueno, entró un solo ciclo completo. Entonces, cuando es así, lo interpreto como un 0. Entró Profe, 2, una interpreto pregunta. como un 1. Sí. Para que, o sea, la amplitud sea más alta, ¿necesita más voltaje? Bueno, eso es justamente el equipo que se utiliza para transmitir, dependiendo de la potencia que quiere, sí, le va a dar más voltaje para que la amplitud sea mayor. Por eso, Porque esto, nosotros sí, en señales, no me acuerdo, sí, la materia de señales, sí, como que el gráfico de frecuencia y el gráfico de tiempo, como que el voltaje tiene que ver con la amplitud, sí, si no mal correcto, recuerdo. Ok, correcto. ok. Sí, 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 es así. Acá lo que yo quiero es que ustedes vean la diferencia, es decir, entre AM y FM. AM, ¿sí? La señal a transmitir modula la amplitud de la onda. FM no, tiene en cuenta la cantidad de ciclos en cada uno de los periodos de tiempo. Entonces, si se mete un ruido acá, acá se mete un ruido y me modifica la amplitud, no afecta, porque lo que cuenta el receptor es cuántos ciclos entraron en este periodo de tiempo. Entró uno, está cortado por acá, o hubo una interferencia por acá, no pasa, no afecta, porque cuenta la cantidad de ciclos.
Entonces, por eso FM se usa para música, porque no altera ninguna interferencia, ningún ruido, se mete como información en la portadora, ¿sí? Bien, y después está PM, que es inversión de fase, es decir, si yo tengo de esta manera es un 0, y si se invirtió la fase es un 1, ¿sí? 0, 0, 1, 1, ¿sí? 0. Hay una inversión de fase, pero esto no es lo más común en lo que nosotros habitualmente. Nosotros tenemos AM, FM, en lo que nosotros comúnmente escuchamos, ¿no? FM, esto, modulación en fase, ya se usa para otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, acá lo vamos a ver los tres juntos. La señal que yo quiero transmitir, la señal que yo quiero grabar, en el caso que quiera grabar, y tengo modulación amplitud. Fíjense, esto lo interpreto así: 0. Esto es un 1. 0, 1, 1, 0, 1. En modulación en frecuencia, ¿cuántos ciclos entró? 1. Acá entraron 2. 1. ¿Sí? Acá entraron 2. ¿Ves? Acá entraron 2. Por eso tenemos 0, 1, 0, 1, 1. ¿Ven? 0, 1. Y modulación en fase se invirtió la fase. Acá tengo 0, 1. ¿Sí? Acá tengo 0, 1. ¿Sí? Uy, perdón, fui para acá. Y así sucesivamente, ¿no? 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bueno, y son los tres tipos de modulación básicos. Después hay o sea, cuando yo trabajo con portadora digital, se trabaja distinto. Fíjense, yo en portadora digital es al revés. Yo voy a transmitir pulsos, ¿sí? Esa va a ser la onda, lo que yo voy a transmitir, y la información va a modular esos pulsos. Fíjense, es un tren de pulsos, ¿no? Modulado. Entonces yo voy a tomar este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, después el receptor me va a reproducir la señal original. Fíjense, y hay diferentes modelos. ¿Cómo son este tren de pulsos? Pueden ser, por ejemplo, triangulares. Fíjense, tengo un tren de pulsos triangulares donde corta la información, ahí donde corta, que están los puntitos, baja y genera el tren de pulso a transmitir. ¿Y por qué todos los pulsos tienen la misma amplitud? Porque lo que tiene en cuenta acá es la distancia con respecto al origen. Es decir, este punto está a esta distancia, este punto está a esta distancia, este otro punto está a esta distancia. Entonces, dependiendo de la distancia del origen, el receptor después lo va a reproducir. Recibe esto y genera lo más aproximado a la señal original. Lo mismo pasa con este otro, ¿ven? Acá, lo mismo, el diente de sierra donde corta, baja, pero acá tiene en cuenta el ancho del pulso. Este tiene un ancho, este tiene otro ancho con respecto al anterior, este tiene otro ancho, este tiene otro ancho, y así. Entonces, dependiendo del método que se utiliza, esto se usa más en todo lo que es sistemas de celulares, todo lo que es transmisión de información a nivel celular, ¿sí? Nuestros equipos trabajan con este tipo de portadoras digitales. Bueno, entonces, y después hay uno más, esto a modo información, que aproxima, modulación por impulsos codificados, muestreo y cuantificación. Si yo quiero transmitir esto, por ejemplo, dice, bueno, este está más cercano del 3, entonces lo tomo como 3. Este está más cercano del 2, lo tomo como 2. Este está más cercano del 1, lo tomo como 1. Y lo que va a transmitir es esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay errores de cuantificación, es decir, porque yo estoy aproximando, no estoy tomando el valor real. Entonces, estos errores después el receptor los tiene que corregir. Bueno, pero estas son metodologías de trabajo. Lo que yo quiero que se queden, ¿ven? Y acá por ejemplo, es otro método donde dice, bueno, los que están entre estos dos, bueno, va a valer 0, 1, 0, es 2. Todos estos toman el valor 2. Todos estos toman también el valor 2. Este toma el 4, por eso 1, 0, 0. Este toma el 5, 1, 0, 1. Este toma el 6. Los que están según el rango, entonces aproxima la información original, ¿sí? Como una combinación de ceros y 1, que después, bueno, regenera la información original. Esto es todo lo que es comunicación. En la materia que se llama comunicaciones se ve esto. Pero la idea mía era que ustedes vieran básicamente la diferencia entre lo que es AM-FM. AM es la información a transmitir modula la amplitud de la portadora. FM no, tiene en cuenta la cantidad de ciclos que hay entre cada uno de los periodos, ¿sí? Y de esa manera el apunte cuando habla acá
cuando habla acá de FM, está hablando de eso, es decir, se basa en modular una onda portadora con otra onda moduladora, que es la que nosotros, la información, para producir una tercera conocida como resultado de la modulación. Es decir, de esa modulación, es decir, la información va a modular la portadora, va a salir una tercera, que es la que se transmite. Las placas que utilizan esta tecnología son de bajo costo, pero no reproducen adecuadamente los sonidos de instrumentos musicales reales. En particular, las guitarras, los metales y la percusión suenan a un nivel inferior a otros tipos de sintetizadores, ¿no? O sea, de sintetizaciones. Bueno, este sería uno de los métodos. Después está el otro método que es tabla de onda. Con las grabaciones de diferentes instrumentos se crea una tabla de onda que se almacena en la memoria ROM o RAM. De la calidad de esa muestra depende gran parte del resultado sonoro. Estas placas son más caras que las de tipo FM y necesitan memoria para almacenar las ondas grabadas. Para conseguir mejor calidad se recurre al multimuestreo, es decir, se toman varias grabaciones de cada instrumento, por lo general, una por cada escala musical. Y después está esta que es modelado físico, síntesis virtual, se basa en simular el sonido de un instrumento musical mediante el cálculo numérico de las ondas de sonido. Hacen una simulación, es decir, se tienen en cuenta parámetros como la vibración del sonido en un tubo de viento, una cuerda, una membrana de percusión, y este proceso se realiza en tiempo real, lo que supone una gran capacidad de cálculo. Las placas que emplean esta metodología son las más costosas y su uso se restringe al ámbito profesional. Por eso nosotros generalmente en todo lo que es computadora de escritorio, computadora las notebook, básicamente tenemos una placa de sonido común, sencilla. ¿Quién va a utilizar placas de sonido mucho más sofisticadas? Los que trabajan con multimedia, los que hacen grabaciones de video y de audio de alta calidad, los que trabajan en televisión, los que hacen cine, ¿sí? Bueno, ahí sí, dice, bueno, yo me compro una placa de sonido Sound Blaster modelo tal, que la colocan en la computadora de escritorio y le permite usar determinados programas para poder trabajar con lo que ellos realizan, ¿no? A modo informativo más que todo, lo que estamos viendo acá. Bueno, entonces lo importante de todo esto es que la placa de sonido tiene dos conversores, analógico digital y digital analógico, para poder pasar de lo analógico a lo digital en la computadora y procesar todo digitalmente, y después se pasa de lo digital analógico para reproducirlo. Bien, está el tema de lo que es full duplex, es decir, todas las placas de sonido tienen un conversor analógico y digital analógico, y esto permite que esté la posibilidad de reproducir y grabar simultáneamente, las dos al mismo tiempo. Por eso se habla de full duplex. Acuérdense que está simplex, semiduplex y full duplex. Simplex es yo transmito en un solo sentido. Es como, digamos, el sistema de televisión. Yo puedo ver la tele, puedo escuchar el audio, pero yo no puedo conectarme a través de la televisión. O sea, no puedo responder. Eso es simple. O sea, yo recibo información a través de video o audio. Lo mismo pasa con los carteles de los micros, los trenes, cuando uno va leyendo. Eso es simple. Ahora, semiduplex es el famoso walkie-talkie, es el famoso que usa Telnex, es decir, cambio y fuera, es decir, lo que usan las policías cuando se comunica. Hablo primero yo, termino y dice, bueno, ahora puedes hablar vos. Es decir, y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque tiene más alcance, llega más lejos, ¿no? Y después está el full duplex, que es el celular, el teléfono de línea, que podemos hablar simultáneamente. Yo hablo y vos me interrumpís, yo te interrumpo, pero los dos al mismo tiempo. Bueno, las placas de sonido tienen esta particularidad, son full duplex. ¿Se entendió? ¿Eh? ¿Hola? Sí. Aquí se habla encima suyo para que se entienda. Sí, sí. Bueno, entonces hay diferentes tipos de formatos de audio. Entre ellos está el formato MIDI, el formato MP3, ¿sí? El formato MIDI tiene la particularidad, bueno, ahora vamos a ver las empresas que generaron esto, ¿no? La particularidad que permite conectar cualquier tipo de instrumento que cumpla con la norma de este formato, ¿no? A la computadora. Entonces, ¿para qué? Para intercambiar sonidos y datos. Ese es el formato MIDI, básicamente, ¿no? Y el formato MP3, que fue diseñado en los años 80, acá tengo un error, a ver, en los años 80, lo generó la misma empresa, MPEG,
¿sí? Moving Picture Expert Group es un grupo que surgió en 1988, que se reunieron diferentes tipos de empresas. Como dice acá, a fines de los 80, dentro de la industria multimedia, empezó a imponerse la necesidad de conseguir un formato que permitiera grabar pistas de audio en modo digital con una compresión equiparable al JPEG para la grabación y compresión de imágenes. Entonces, en el año 88 se reunieron varias empresas, una asociación que pretendía unificar criterios para la creación de nuevos formatos multimedia. Mediante la fijación de una serie de estándares, la asociación MPEG admitió distintos formatos de compresión de empresas e individuos particulares para ser revisados. Tras algunas pruebas, se llegó al estándar MPEG 1 y MPEG 2, que se convirtieron en los utilizados genéricamente para audio y video. Ahora, muchos piensan que el MP3 es el MPEG, digamos, 3. No, el MP3 es el MPEG 2, porque el 1 y el 2 están relacionados con capas internas, con las cuales trabajan para poder comprimir, ¿no? Entonces, miren, lo dice, aunque muchos consideran que MP3 es el tercer estándar aprobado por MPEG, lo cierto es que el 3 hace referencia a una tercera capa de codificación de audio, de MPEG-2. ¿Sí? Esta capa permite una gran comprensión de datos, entre 112 y 128 KB por segundo. A pesar de ello, se consigue una perfecta calidad de estéreo digital. Y a partir de ahí se empezó a usar el MP3 como para todo lo que es audio y MP4 audio y video, ¿no? Bueno, ¿y cuál fue el argumento que se utilizó para poder llegar a este formato? Y el siguiente, que el oído humano no es capaz de percibir todos los sonidos que se emiten y que el método de codificación que tenía que permitir determinar y eliminar aquellos sonidos que el oído humano no reconoce, aquella gama de frecuencia que el oído humano no detecta. Y de esa manera se pudo comprimir. Y fíjense la diferencia, dice, los archivos en formato MP3 son archivos de audio comprimidos mediante el estándar MP, ¿sí? Esperen que lo habilito. Y su ventaja más importante es el tamaño. Una canción que dura 3 minutos en un formato común, CDA, DA, requiere de 33 megas de almacenamiento, mientras que en formato MP3 y con un muy buen nivel de grabación solo utiliza 3 megas. O sea, de 33 megas a 3 megas. ¿Sí? Y esta es la principal razón de la popularidad que tiene este formato en Internet. Liviano, por lo tanto más rápido de bajar y reproduce con muy buena calidad de sonido. Y nosotros en un CD que antes teníamos 10, 12 temas como mucho, hoy podemos tener en MP3 una cantidad impresionante de temas, ¿no? Me siguieron hasta acá, más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro. Entonces están los formatos alternativos a los MP3. Bueno, el WMA, que fue generado por Microsoft, Windows Media Audio, es un formato propietario de Microsoft con la calidad similar al MP3, pero con mejores tasas de compresión. Igual el más popular es el MP3, ¿no? Pero bueno, también se usa. Después está este otro formato, Vorbis, posee un nivel de calidad superior al MP3 y utiliza una compresión similar a él, admite hasta 255 canales diferentes y es un formato libre. MP3 Pro, con la misma calidad del MP3, ha logrado una compresión del 50% superior, además es compatible con los reproductores de MP3, aunque su punto débil es que en este tipo de equipo no logra una buena calidad debido a que estas unidades solo leen una de las dos bandas que tiene este nuevo formato. Y MP4 es la unión de dos tipos de archivos, que son los que nombran acá, de Yamaha. Bueno, esta es una de las marcas pioneras en todo esto, ¿no? La comprensión es mayor que el MP3. La línea Yamaha de equipo de música, ¿sí? Órganos electrónicos, etc. Y está dentro de estas empresas que trabajan con estos formatos. Bien, y después están los sistemas de sonido envolvente, ¿sí? En los cines, al principio, para poder hacer que la gente, digamos, pensara que tuviera un sonido envolvente, ¿qué hacían? Ponían parlantes a ciertas distancias, separados, como que envolviera, pero en realidad eso no es un sonido envolvente real, ¿no? Fíjense, en un estudio de grabación, cuando se quiere situar ciertos sonidos en el frente y otros en el fondo, se juega con dos parámetros. Uno se llama el volumen y el otro se llama la reverberación. Es decir, el volumen es cuanto más alto, más cerca, y la reverberación, una especie de eco,
que se produzca una especie de eco, que se produce cuando los sonidos están más alejados del oyente. De un modo similar, algunos receptores de TV, cuando reproducen un programa grabado en monoaural, ¿sí?, simulan el estéreo retrasando ligeramente la señal de uno de los dos canales. Y esto da un efecto pseudoestéreo, pero no es estéreo real, es un pseudoestéreo. Pero que resulta mucho más agradable que un sonido de un solo monofónico, ¿no?, de un solo canal. Después, en los años 70, ¿qué surgió? El desarrollo de un sonido de alta fidelidad llamado cuadrafonía. ¿En qué consistía? En colocar 4 parlantes en una determinada sala, cada uno de esos parlantes con un amplificador propio. Entonces, y digamos, el oyente o la gente en el medio. Entonces, estaba bueno, pero tenía el problema de que todos los archivos de audio tenían que estar grabados en formato de cuadrofonía. ¿Sí? Me dice, con este sistema es posible situar un sonido en cualquier lugar de la habitación, manipulando su volumen independientemente en cada uno de los 4 canales. ¿Sí? Sin embargo, este efecto resultaba muy costoso. No solo se necesitaban 4 parlantes y 4 amplificadores, sino que la fuente de audio, la que sea, debía estar grabada en sonido cuadrafónico en vez de en estéreo. Y hoy en día se usa mucho lo que es la estereofonía. Bueno, y empezaron a aparecer los sistemas Dolby, ¿no? Pues ya nosotros más o menos algo conocemos. Bueno, y después empezaron todo lo que es 2.1, 5.1, 7.1, ¿no? Los sistemas de sonido donde vos pones el woofer, los parlantes frontales, los parlantes traseros, y eso te da la sensación de que estás en el cine y se escucha muy lindo y se ve, ¿no?, una película con más ganas, ¿no? Y después aparecen las conexiones, los diferentes tipos de conectores. Los primeros, y que todavía se siguen usando, son los mini jacks, ¿sí?, que son los típicos conectores compactos, ¿no? Y después están los RCA, que son de mejor calidad. Fíjense. Estos conectores están siempre detrás en la placa de sonido, y acá, como dice acá, lo podemos usar en los portátiles, los mini jack, y sigue siendo los más comunes en las soluciones de nivel bajo y medio en lo que es calidad de sonido. Se trata de conexiones analógicas de calidad media que no son suficientes en muchos casos, debido a las atenuaciones y pérdida de calidad que suelen producirse al transformar una señal digital en analógica y viceversa. Los conectores tradicionales en la cadena de sonido hogareña son RCA. RCA es un canal independiente, ¿sí? Y lo que hace RCA es que como ventaja ofrecer una mejor calidad que los jack tradicionales, pero en cambio son más caros y menos compactos. Bueno, siempre va a haber una ventaja y desventaja uno con respecto al otro. Por eso siempre, por lo general, en lo que es televisión, en lo que es equipo de música, se usan los RCA, ¿no? Van a ver que también otra de las empresas pioneras en todo esto es de las empresas Sony Philips, ¿no? Dice, si buscamos calidad profesional, debemos optar por una placa de entrada y salida, de salida óptica digital, desarrollada por Sony Philips para diseñar una interfaz de conexión digital de altas prestaciones. Bueno, y ahí a partir de ahí aparecen los diferentes tipos de CD, de músicas más, ¿no?, preparados para esto. Bueno, y acá está la placa de sonido con los conectores de entrada y salida, ¿no? Conector de micrófono, salida de línea frontal, conexión MIDI, salida de digital. Este sirve para sonido envolvente, entrada de línea, toma de sonido de fuentes externas como TV o equipos de audio, salida de línea trasera para amplificar el sonido de la PC o enviarlo a equipos de audio. Y por lo general las típicas placas vienen con conectores PCI. Bueno, y hoy en día la mayoría de las computadoras traen su placa de sonido incorporada en el mother, pero siempre esas placas de sonido que traen el mother no tienen una calidad como las placas que uno puede comprar tipo Sound Blaster o de otras marcas, ¿no? Son placas de sonido básicas que son necesarias para poder escuchar un audio, poder ver una película. Y después está el tema de los parlantes. Los parlantes lo mismo. Para tener una buena calidad de audio en los parlantes, bueno, si tenemos una buena placa de sonido, tenemos que invertir en un buen equipo de parlantes. Y bueno, ahí está. Fíjense, la característica básica que define la calidad de los parlantes es la potencia.
nosotros vamos a ver en las cajas que dice, bueno, tantos watts, ¿no? Se conoce como potencia musical. Esos watts son la potencia. Lo normal es que los parlantes tengan entre 2 y 30 watts. Hay parlantes que tienen más, ¿no? Dependiendo de la potencia que uno quiere. Especialmente, acuérdense, lo de los autos, que a veces ponen esos equipos con los parlantes a todo el volumen, bueno, que ahí no están disfrutando la música porque ahí distorsiona, ¿no? Porque lo ponen tan fuerte que no. Bueno, pero lo importante en un equipo es tener un woofer, un subwoofer o woofer, que es el que va a manejar toda la parte de los graves, y después los otros dos parlantes como básico, ¿sí? Para manejar los otros niveles de frecuencia de audio, ¿no? Y con esto ya se escucha muy bien. Y por lo general siempre conviene que sean de madera, si queremos una buena calidad de sonido acústico, ¿no? Porque muchos vienen de plástico, pero bueno, siempre conviene más de madera, ¿vale? Más caro, como los Edifier. Bueno, y después está dentro de lo que es la potencia, se habla mucho de lo que es PMPO y de lo que es RMS. Y muchos se confunden, piensan que es lo mismo, ¿no? PMPO es la potencia pico que puede alcanzar un parlante de manera continua. Eso no quiere decir que el sonido sea, digamos, puede llegar a distorsionar, como le digo yo. En cambio, ve que dice, sin importar el nivel de distorsión que esto implique, ¿no? Es el pico al cual puede alcanzar el parlante. En cambio, el RMS es la potencia real que posee sin distorsionar. ¿Sí? Entonces, lo que siempre hay que tener más en cuenta no es tanto el PMPO, sino los RMS. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia real que esos parlantes pueden tener? ¿No? Y después está el tema de los micrófonos. Por lo general hay tres tipos de micrófonos. Tenemos los de mano, los de pie, que se apoyan, los colgantes, ¿sí? Los propios de los auriculares, que vienen con el micrófono al costado. Bueno, hay para elegir los de estudio, que son para grabaciones, que tienen un tipo filtros, ¿no? Que no se escuche cuando el cantante canta, que por ahí se le escapan las partículas, bueno, que no influyan esas partículas en la grabación. Bueno, y después están los diferentes tipos de soporte 3D, las conexiones, ¿sí? El soporte 3D es, el sonido en 3D se genera mediante algoritmos de programación, ¿ven? Que le dicen a la placa de sonido qué efecto amplificar sobre la base de la pureza del origen del sonido. Eso es el sonido 3D. Es decir, hay algoritmos que están programados, son ¿no? programados, y le van diciendo con respecto a los sonidos originales cuáles son los que tienen que amplificar más. ¿Sí? Y ahí aparece el efecto 3D. Bien, y las conexiones, acuérdense que están los mini jacks y los RCA. Y los parlantes, bueno, van a encontrar una variedad de tipos de parlante, como el home theater. Los home theater tenemos desde 5.1 a 7.1, ¿no? Que uno lo va a distribuir Profe, en la sala. Sí, el sonido decime. 3D entonces no se hace con múltiples parlantes, sino con un efecto. Por ¿O me eso, entendí mal? claro, por eso se trabaja con un efecto como dice acá, de programación. O sea, algoritmos de programación que logran ese efecto 3D, ¿no? Que eso Ah, lo vamos a notar más en los cines, ¿no? Que eso vos digo, se parece mejora más. que, Eso sí o claro, sí, igual necesitas que como cuatro parlantes. sí, cuatro o más. Sí, 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 cuatro más. Fíjate que a veces en los cines vas a ver un montón. Tienen abajo de la pantalla, después tienen los costados, arriba. Entonces te da hacer el efecto, no solo envolvente, sino el 3D. Entonces vos estás ahí y parece que estás tirando para un lado o para el otro como si lo estuvieras cerca. Pero es todo para mejorar, que sea lo más real posible, ¿no? Que es como si estuvieras en el lugar. Bueno, hoy en día hasta se puede hacer en las casas también, porque vos podés poner el woofer, podés poner los parlantes frontales, los dos de atrás, bien ubicados, dependiendo del tamaño de la sala. Influye también la placa de sonido que tenga el televisor, que va conectado al home theater. Y hay algunos que vienen también con sintetizadores propios incorporados. Así que, no, hoy, la verdad que, pero también tiene sus precios, ¿no? Y después acá en el apunte está más o menos cómo se puede, cómo se instala. Es fácil la instalación de una placa de sonido, básicamente. Uno tiene que ver si es PCI, buscar un slot PCI, ¿sí? Bueno, acá explica paso por paso, eso después si quieren lo podemos
dice con la tapa de la gabinete abierta, elegimos el slot en el que vamos a poner la placa, si es PCI, nos aseguramos de que la chapa de protección de la ranura del gabinete insertamos la placa con cuidado, la fijamos a la carcasa, presionando el tornillo, sin apretar demasiado. Ahora identificamos el conector del CD de audio. Antes, la mayoría de las placas de sonido y los mothers había que conectar la grabadora de CD, DVD, había que conectar el cable que va a la placa de sonido. Si no, vos ponías un CD de audio y no lo reproducía, o sea, no lo escuchaba, lo reproducía, sí la grabadora trabajaba, pero no salía el sonido porque no estaba conectado a ese cable. Hoy en día, exacto. Pero hoy ya casi no hace falta prácticamente porque automáticamente ya se han diseñado el sistema para que el mismo conector de la grabadora DVD al mother, que va al mother, automáticamente se conecta con la placa de sonido y pasa la señal de sonido sin ningún problema. Pero antes había que conectarlo al cable porque si no, no se podía escuchar el sonido de, de música o de una película. Sí, eh, exacto, 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 muy bien. Exacto, y ya, bueno, esas placas Sun Blaster, hay otra marca también que competía, que ahora no me la puedo acordar, que contra Sun Blaster. Es como las de video, GeForce contra NTI, claro, y la otra, bueno, ahora no me acuerdo cuál era la otra placa de sonido también, que eran muy buenas también. Bueno, ajá, sí, 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 uno se pone nostálgico. Sí, bueno, entonces, sí, bueno, entonces, ven, dice, en este conector enchufamos la toma de audio que viene de la unidad de CD y que nos permitirá disfrutar de la música que ofrecen los CD y DVD de audio desde nuestra placa de sonido, ¿no? Entonces, desde la grabadora la conectamos a la... Acá está mostrando, espero que lo voy a ver si lo puedo ampliar ahora un poquito más grande. Sí, acá no sé si se está mostrando... Eso quiero ver, pero no se ve muy bien, pero... Sí, exacto. Ahí está, eso quería ampliar, pero no. Bueno, entonces, ahí está, sí. Ahí está, si lo agrando un poquito más. Acá está. Este y este. Exacto. Y, y bueno, todo va evolucionando. Hoy en día ya prácticamente menos conexiones. En la unidad de CD encontramos este conector junto a la interfaz IDE, en el lado opuesto a la toma de corriente. Ahí va conectada la ficha. Fíjense, acá está el jumpercito que va a indicar si la quiero como esclava o máster secundaria. Acuérdense que en ese entonces había que poner el disco como máster primario y la lectora como máster secundario, ¿no? Porque siempre primero estaba la disquetera, después el disco y después la grabadora de CD o DVD. Entonces, con este jumpercito blanco yo elegía si lo quería como máster secundario, ¿sí? Con respecto al disco rígido, ¿no? O como esclavo del disco rígido. Por eso, para conectarlo basta con introducirlo en la posición correcta, respetando la pestaña, presionando suavemente hasta que se quede firme. Luego de hacerlo, cerramos el gabinete, colocamos la tapa, conectamos nuestra PC y nos olvidamos que aún falta instalar los parlantes. Bueno, y después acá muestra cómo se configura el sonido en el window, ¿no? Que hay que entrar y elegir, por ejemplo, si yo agrego una placa de sonido, bueno, yo tengo que elegir entre la placa de sonido interna que viene incorporada en el mother o la placa de sonido nueva que yo coloqué. Entonces acá va a indicar cómo seleccionar cuál de las dos queremos. ¿Sí? Decirle, no, ten en cuenta la nueva placa de sonido. Entonces, luego de instalar los controladores previstos por el fabricante de la placa, podremos realizar una serie de configuraciones. Para esto vamos al panel de control, dispositivo de sonido audio, hacemos clic en propiedades, y lo primero será configurar la placa de sonido que se pensó para la PC, es decir, si se trata de dos parlantes estéreo, un sistema de sonido envolvente o auriculares, así obtendremos el desempeño óptimo de nuestra placa de parlante. Y podemos ir probando si funciona bien la salida de sonido, ¿no?
Ahora pasamos a la solapa de rendimiento, corroboramos que la aceleración del hardware y la calidad de codificación estén al máximo. Y después, desde la solapa de audio, accedemos a la selección de los dispositivos predeterminados para reproducir y grabar audio y para procesar MIDI. Aceptamos todas las pantallas para aplicar los cambios. Y ahí, y si hay algún problema, ¿sí? Si detectamos algún problema, bueno, tenemos que volver a solapa hardware y hacemos clic en solucionar problema para ver dónde está el problema y corregirlo. Bueno, esta era la idea de este apunte, que vean que en general mucho no le damos bolilla a la placa de sonido, porque todo depende del uso que le vamos a dar. O sea, sí le damos más bolilla a la placa de video, siempre buscamos tener una mejor calidad de imagen. Pero el sonido nunca. Por eso esto lo utilizan más los que trabajan en multimedia, ¿no? Aparte, a ver, yo quería mostrar, a ver si tenía otra cosa. Acá le quería mostrar un poquito, a ver si lo podemos ver, para que, por ejemplo, lo del teléfono, con el diafragma, fíjense. Esto sintetiza un poco, por ejemplo, tenemos el micrófono tiene un diafragma, ¿ve? Hay una cámara de carbón, este es el tubo clásico, ¿no? Entonces, el teléfono dispone de una membrana muy sensible, capaz de vibrar al recibir las ondas sonoras. Estas oscilaciones comprimen unos granitos de carbón que están en el micrófono, dejando pasar más o menos corriente en función de la presión sonora. Acá va a haber un electroimán que esa corriente la convierte en pulsos, ¿no? Eléctricos. Bueno, ahora la corriente viaja hasta el otro punto de la línea, donde un nuevo transductor, un auricular, ¿sí? Convierte esas señales eléctricas en sonido. ¿Gracias a qué? A un otro electroimán que al vibrar mueve un cartoncillo circular que reproduce el sonido. Bueno, esto típico del teléfono es lo mismo que pasaría con el micrófono y los parlantes. El diafragma del micrófono, yo cuando hablo, la masa sonora me mueve el diafragma está conectado a un electroimán, genera pulsos eléctricos y eso es lo que viaja por el cable. Cuando llega al receptor, ¿qué hace? Esos impulsos eléctricos los recibe un electroimán, ¿sí? Y el parlante, que recibe esos impulsos eléctricos, hace mover ese gran diafragma que tiene, lo mueve la misma forma de cómo se mueve el micrófono, el diafragma del micrófono. Y ahí se reproduce el sonido con más potencia, ¿no? Bueno, dicho de una manera mucho más simple, por supuesto que en el medio hay amplificador, ¿no? Pero era para que ustedes vean que ya desde hace tiempo se trabaja de esa manera, ¿no? Bueno, porque esto lo doy en otra materia, ¿no? El tema de cómo viaja la información por los diferentes medios de comunicación, ¿no? El tema del cable que va por debajo del mar, el cable de fibra óptica, cómo hacen para instalarlo, ¿no? El tema del telégrafo, bueno, pero este es de otra. Pero quería mostrarles eso para que ustedes vean cómo es el sistema. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto u otra cosa? Dale, sí, sí. Ajá. Bueno, pero vos que tenés un micrófono profesional que viene con el capacitor, viste que los micrófonos algunos vienen con un capacitor de filtro de... Tienen un sistema. Sí. Ujú. Sí. Mm. Ah. Mm, Y también... entonces capaz que vos estás trabajando vos tenés alguna especie de transformador cerca con el equipo, algún transformador que tengas por ahí, de alguna fuente, no de la compu, ¿eh? Sí, sí.
sí. Ah, porque a veces pasa que esos tipos de ruido son de los ripples, el ripple que se produce cuando hay algún sistema que tiene transformador. Entonces, lo capta eso y eso va a quedar permanente hasta que no... Por eso todas las fuentes de las computadoras son fuentes switching. No, no hay transformadores, ¿sí? Yo Porque lo que justamente... vi por internet que cuando los parlantes te vibran pueden ser capacitores. O a veces, Sí, si es conexión a USB y tenés muchos USB conectados, empieza sí, como sonido de ese electrificante, que es mejor sí. con que los parlantes vengan con una toma de 220 a que sea de USB. Y si no, Ah, capacitores mira, internos. claro, bueno, sí, decime, sí. Ajá. No, la Claro, configuración de sonido también, sí. cuando los kilohertz que te dice calidad estudio, calidad CD, calidad eso, tenés que fijarte, poner el predeterminado y fijarte. Bueno, andá fijándote entonces uno por uno. Empezá a descartar, a ver si no hay alguno de El ellos que driver, lo. Sí, ahí está. Ahí está. Eso, ahí debe estar el problema. Debe estar captando, porque por los cables viaja la información. Vos que tenés cable coaxil, ajá, sí. Ujú, sí. Ujú, ajá, claro, sí. Sí, sí, tenés que ir fijándote, debe haber algunos que hacen un poquito de interferencia y es captado a través de los cables. Sí, sí, hay que revisar, ahí no hay otra. Sí, ajá, está bien, puede ser eso. Sí, fíjate, revisa bien y lo vas a encontrar el problema. Bueno, bueno chicos, yo los voy a poner al tanto si va a haber clases por ahí presencial, ¿no? Así que yo lo voy a poner al tanto. Tengo ahora la semana que viene ya voy a ir al instituto, voy a ver el tema de las salas de computación y bueno, por ahora, hoy y la clase que viene que va a ser asincrónica va a ser así. Después vamos a ver cómo va a ser, si hay clases presenciales, cómo va a ser el tema de los protocolos, ¿no? Así que bueno, ahí voy a hablar con los directivos y vemos, yo después les comento. O también los directivos se van a comunicar con ustedes también, ¿no? Porque si hay clases presenciales habrá que dividirlas en grupo, va a ir un grupo a una clase, el otro grupo a la otra clase, bueno, veremos, eso después se los voy a comentar. Bueno chicos, entonces cualquier duda que tengan me avisan y vamos a empezar ahora la próxima con la unidad número 4, ¿sí? La unidad número 4 son los dispositivos justamente de entrada y salida, que trata sobre teclado, impresora, monitores, digamos, todo lo que son dispositivos como el caso de los modems, ¿sí? El tipo de impresoras, que ya, bueno, las matriciales ya no se usan más, pero en su momento fueron muy usadas, ¿no? Chorro de tinta, láser, las térmicas. Bueno, para tener una noción, esto va a ser más que todo a modo informativo, ¿no? Lo que acá La más matriz de punto. la matriz de punto, que era muy ruidosa, ¿se acuerdan? No sé si alguno de ustedes la habrán... Yo me acuerdo en las empresas donde yo trabajaba se usaban matrices y eran muy ruidosas las impresoras, pero bueno, era lo que había en ese momento. Y cómo era el papel, que se traccionaba, que tenía agujeritos de ambos de los bordes, y el papel se iba traccionando, ¿no? Y iba imprimiendo. Y sí, bueno, pero en ese entonces, ¿te acordás? Sí, y aparte, bueno, sí,
sí, sí, sí, sí. Exacto, 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 sí. Que vos, se iban poniendo, se montaban uno arriba del otro, entonces iba entrando, sí. Bueno, después esto a modo informativo, más que todo acá lo que nos va a interesar es en sí, bueno, las actuales, ¿no? Los monitores, las impresoras actuales, los diferentes tipos de teclados, ¿no? Bueno, los principios de funcionamiento básicos. Esta unidad no es tan larga, ¿no? Es una unidad más informativa. Después sí, la instalación, reparación y mantenimiento, ya acá entramos en lo que es la computadora internamente, ¿no? Todo lo que coincide, el tema de armado, desarmado, lo del microprocesador, los puentes norte, puentes sur. Bueno, y después, cómo darle seguridad. Porque yo, por ejemplo, soy desarrollo software o tengo clientes que me quieren consultar y asesorar. Bueno, yo tengo que dentro del asesoramiento indicarles dónde va a armar la red, si es una empresa donde hay mucho magnetismo, hay empresas que trabajan con con maquinarias que generan mucho magnetismo porque son trifásicas, y entonces uno tiene que decirle, no, el cable no puede pasar por estas maquinarias, por ahí cerca, donde hay... ¿Por qué? Porque eso induce, digamos, ruido y, bueno, la información no llega bien, se modifica, entonces tiene que uno asesorarle en qué lugar se va a poder armar esa red de área local donde se van a conectar las computadoras y qué seguridad le tenemos que dar a la red, no solo con antivirus, sino con los firewall, sino la seguridad del tema de un buen estabilizador de tensión, disyuntores, ¿sí? Que tiene que estar bien armado el lugar. Bueno, este capítulo 6, seguridad del sistema de cómputo, trata de eso, es decir, cómo asesorar a las empresas para que su sistema funcione siempre bien, ¿no? Que no haya problema. Uy, mira, me pasó así, así, y resulta que el tema está en que tiene un terrible campo magnético. Pasó a mí en una empresa de calzado, que bueno, después los socios se pelearon, después la empresa se trasladó a otro lugar, pero en ese entonces toda la oficina y toda la parte de redes que estaban trabajando con el tema de información, de cómo tiene que ser el calzado, la tintura, todo eso estaba en un lugar donde en la manzana de enfrente había una terrible torre de una antena enorme, una torre de antena, y claro, le traían mucha interferencia. Y vos acercabas el oído a los tomas de luz y se escuchaba la radio. Entonces, ¿qué pasaba? No había forma de poder filtrar, se le ponían filtros especiales, la misma empresa que contrataba de internet le traía filtros pero no. Entonces había que decirle, bueno, mira, acá no hay otra forma o trasladar la sala de informática a otro sector y no, se terminaron, digamos, yendo a otro lugar. Pero, porque pasaba eso. Bueno, eso influye en las empresas, ¿no? Medir bien si la atención que recibe de línea es la correcta, ¿sí? Porque a veces tienen baja tensión y eso trae problemas también. Y bueno, o si tienen muchos cortes de energía eléctrica que provocan que también puedan pasar algo a las computadoras. Bueno, todo esto involucra la seguridad de un sistema de cómputo. Bueno, eso como para adelantarles un poco de qué tratan las unidades. Pero bueno, vamos bien, con los tiempos vamos bien y bueno, ya arrancamos con la unidad número 4 entonces. Bueno chicos, entonces si no hay alguna duda, nos vemos el próximo, bueno, el lunes que viene, no, el otro lunes, pero el lunes que viene tienen clase asincrónica, ¿sí? Y el otro lunes nos vemos de vuelta en forma sincrónica. ¿Eh? Que cuídense mucho y bueno, sigamos para adelante. Buenas Buenas semanas. noches. Buenas noches. Buena semana, profe. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches.